Hola, buenos días. Somos el equipo 7 y hoy hablaremos del sistema respiratorio. A continuación, les haremos una pequeña introducción. El sistema respiratorio es la puerta de entrada del oxígeno a nuestro cuerpo y el encargado de eliminar el dióxido de carbono. Hola, yo soy Mario Angélica Hernández Zurita y en este video explicaré la entrada del aire, el vestíbulo con sus vellos y el epitelio respiratorio que filtra y acondiciona el aire que inhalamos. Escena número 2. Tenemos una animación de la nariz con la porción nasal y el vestíbulo filtrando partículas. Luego la cavidad nasal dividida por el tabique y recubierta por epitelio respiratorio que limpia, humedece y calienta el aire. La faringe es un conducto en forma de embudo de alrededor de 13 centímetros de longitud que comienza en las narinas internas y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides, que es el más inferior de la laringe. La faringe se divide en tres porciones: nasofaringe, que es la región más posterior de la cavidad nasal y superior al paladar blando; orofaringe, que es la región posterior de la cavidad oral; la laringofaringe, que es la región inmediatamente inferior a la orofaringe, que va a dar entrada hacia la laringe. La laringe es un órgano ubicado entre la faringe y la tráquea. Su función principal es permitir el paso del aire y producir la voz gracias a las cuerdas vocales. Además, actúa como válvula protectora que evita que los alimentos entren a las vías respiratorias cuando tragamos. Está formada por varios cartílagos, como el tiroides, cricoides y epiglotis, y músculos que regulan la apertura y la tensión de las cuerdas vocales. La tráquea es un tubo que lleva el aire desde la laringe hasta los bronquios y pulmones. Se mantiene abierta gracias a 16 y 20 anillos de cartílago en sí y está formada por 4 capas. Mucosa, que es el epitelio ciliado que produce moco y atrapa partículas. Submucosa, que es un tejido con glándulas y vasos sanguíneos. Cartilaginosa, con anillos de cartílago que evitan el colapso. La adventicia, que es la capa externa que la fija a otras estructuras. Y la tráquea tiene dos partes: cervical, cuello, y torácica, tórax, y termina en la bifurcación donde se divide en los dos bronquios principales. Los bronquios son las dos vías que llevan el aire a los pulmones y se ramifican formando el árbol bronquial. La tráquea se divide en bronquio derecho, que es más ancho y vertical, y el izquierdo más largo y delgado. Cada uno se divide en bronquios lobales, 3 en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. Luego en bronquios segmentarios que continúan en bronquiolos y son conductos pequeños sin cartílago. Y al final están los alvéolos, donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Los pulmones son órganos esponjosos recubiertos por la pleura. La pleura visceral cubre el pulmón y la parietal la cavidad torácica. Cada pulmón se divide en lóbulos y lobulillos. Después, el aire llega a los alvéolos, donde ocurre el intercambio gaseoso. La sangre recibe oxígeno y libera dióxido de carbono. Y en la circulación sistémica, los pulmones reciben sangre oxigenada adicional por las arterias bronquiales para su nutrición. Los volúmenes pulmonares son las diferentes cantidades de aire que nuestros pulmones pueden mover durante las distintas fases de la respiración. El volumen corriente es el aire que entra y sale en una respiración normal. El volumen de reserva inspiratorio es el aire adicional que podemos inhalar de forma forzada. El volumen de reserva expiratoria es el aire extra que podemos expulsar después de una exhalación tranquila. Finalmente, el volumen residual es el aire que permanece en los pulmones incluso después de una expiración máxima. Las capacidades pulmonares se forman al cambiar distintos volúmenes de aire. La capacidad inspiratoria es la cantidad máxima de aire que podemos inhalar después de una respiración normal. La capacidad funcional residual es el aire que queda en los pulmones después de una expiración normal. La capacidad vital representa todo el aire que podemos inspirar y expirar voluntariamente. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes que los pulmones pueden contener. La ventilación pulmonar es el movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones. Durante la inspiración, el diafragma desciende, el tórax se expande y el aire entra.
En la expiración, el diafragma asciende, el tórax disminuye y el aire sale de manera natural. Este ciclo constante permite que el oxígeno llegue a los pulmones y que el dióxido de carbono sea eliminado. El oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos. Este intercambio ocurre por difusión, moviéndose de donde hay más concentración a donde hay menos. A continuación hablaremos de los transportes de gases. Una vez que el oxígeno entra a los pulmones y llega a los alvéolos, la sangre se encarga de moverlos por todo el cuerpo. Pero este transporte no ocurre solo, la hemoglobina es la gran protagonista. En el transporte del oxígeno, solo el 1% viaja disuelto en el plasma, el 98.5% se une a la hemoglobina formando oxihemoglobina. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cambia según el pH y la temperatura, el oxígeno y el efecto Bohr. En el transporte de dióxido de carbono, el 7% está disuelto en el plasma, el 23% unido a la hemoglobina, carbaminohemoglobina y carbonato gracias a la enzima anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono se libera en los pulmones y se expira. La respiración externa es el proceso que ocurre en los alvéolos de los pulmones, donde se realiza el intercambio de gases. En esta zona, el oxígeno que inhalamos atraviesa las paredes del alvéolo y pasa a la sangre de los capilares. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que transporta la sangre se mueve hacia los alvéolos para ser expulsado al exhalar. Este intercambio se da por difusión y permite que la sangre se oxigene antes de regresar al corazón y distribuir el oxígeno por todo el cuerpo. A continuación, la respiración interna. Aquí es donde realmente las células obtienen oxígeno que necesitamos para producir energía. La respiración interna es el intercambio de gases entre los capilares sistemáticos y las células de los tejidos. La sangre llega con presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Las células tienen presión parcial de oxígeno baja porque consumen oxígeno para producir ATP y presión de dióxido de carbono alta porque producen dióxido de carbono como desecho. Por eso el oxígeno sale del capilar hacia la célula y el dióxido de carbono entra a la sangre. La sangre oxigenada sale del corazón y regresa desoxigenada, pero todavía conserva aproximadamente el 75% del oxígeno en reposo, que esto se utiliza para el ejercicio. Control nervioso de la respiración. La respiración está controlada por centros nerviosos en el tronco encefálico. El bulbo raquídeo marca el ritmo básico, activa la inspiración y luego permite la expiración. En la protuberancia, el área neumotáxica evita respiraciones demasiado largas y acelera el ritmo cuando es necesario, mientras que el área apneumática estimula inspiraciones más profundas. Además, factores como los niveles del dióxido de carbono y oxígeno, las emociones, el dolor, la fiebre o incluso la voluntad pueden modificar la respiración. Desarrollo del aparato respiratorio. El aparato respiratorio empieza a formarse desde la semana 4 del embarazo, cuando aparece la yema respiratoria, una pequeña estructura que dará origen a la tráquea y a los bronquios. Esa yema se divide y se ramifica una y otra vez, formando bronquios, bronquiolos y primeros alvéolos. Los alvéolos maduros siguen desarrollándose incluso después de nacer hasta la adolescencia. A partir del sexto o séptimo mes, el feto produce surfactante, una sustancia esencial que evita que los alvéolos colapsen. El ejercicio y aparato respiratorio. Cuando haces ejercicio, tus músculos necesitan más oxígeno y producen más dióxido de carbono, así que tu respiración aumenta casi de inmediato gracias a señales nerviosas. Durante el esfuerzo, respiras más rápido y más profundo para mejorar el intercambio de gases y usar reservas de oxígeno que normalmente no utilizas.
El ejercicio intenso, la demanda de oxígeno puede multiplicarse hasta 20 o 30 veces y si no elimina suficiente CO2 aparece la sensación de falta de aire.